Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. ¿Cómo están? Qué gusto que volvamos a encontrarnos y estar juntos en esta serie que le hemos titulado La revelación de la justicia de Dios en el Evangelio. Estamos basados en el libro de Romanos. Ya hemos visto los primeros versículos del capítulo 1. Hoy nos tocaría estudiar el capítulo 1, los versículos 24 y 25 del capítulo 1 de Romanos. Y estamos avanzando. Quisiera que le diéramos lectura a estos versículos. Dice el versículo 24: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y siguiendo un poco el contexto, si recuerdas, la semana pasada estuvimos hablando de la ira de Dios, porque aunque Dios le mostró al ser humano, Dios se manifestó hacia nosotros, sin embargo, la mayoría de la sociedad le rechaza y por eso vienen consecuencias, dijimos, como una espiral que va descendiendo en la degradación del ser humano. Primero, dijimos la semana pasada, honrando a las imágenes, a las criaturas, a las cosas hechas en lugar de la creación, teniendo en mente que Dios se había manifestado. Y luego que cambiamos esa gloria incorruptible de Dios en semejanza de imágenes de hombres, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Si recuerdas, eso es lo que vimos la semana pasada. Entonces estos versículos 24 y 25 nos hablan que eso nos llevó a algunas cosas siguiendo esa espiral en esta degradación del ser humano. Lo que vamos a ver ahora es, y para no perder el contexto de la temática de esta porción de la Biblia que tiene que ver con la justicia de Dios, quienes rechazan la justicia de Dios, es decir, aquellos que no ponen su fe en Cristo para su salvación, lo que viene es un enojo de Dios por las consecuencias que esto trae, lo que dijimos, lo que venimos diciendo. Yo quisiera que pudiéramos imaginarnos o ver como un cuadro de las consecuencias de rechazar la justicia de Dios. En Romanos 1, 17, que es un pasaje clave del que estamos estudiando, dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dice que en el Evangelio se muestra la justicia de Dios. Lo que estamos viendo de los versículos 18 en adelante sería aquellos que rechazan esta revelación del Evangelio, aquellos que rechazan la justicia. Sería como un marco, si tú te lo imaginas o lo ves, el marco de arriba sería Romanos 1:17, hablando de la justicia, y quiero que veas conmigo Romanos capítulo 3, versículo 9, que dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Entonces lo que quisiera que percibas conmigo es que lo que está entre el versículo 18 del capítulo 1 y lo que está en Romanos 3:9, esas dos referencias son como un marco, y lo que viene dentro son las consecuencias de rechazar la justicia de Dios. ¿Qué vemos de los versículos 18 en adelante hasta el capítulo 3, versículo 8? Allí están siendo juzgados toda la humanidad, tanto judíos como gentiles. Déjame explicarte rápidamente que Dios o la Biblia le llama gentiles a
los pueblos que no son judíos. Simplemente Dios ve al universo de seres humanos divididos en dos grupos. Uno son el pueblo de Dios, los judíos que Dios eligió para hacerles llegar sus leyes, y todo el resto del mundo, todos los demás que no son judíos, ahí la Biblia les llama los gentiles. Entonces, ahí vemos en esos versículos del 1.18 de Romanos al 3.8, ahí están integrados los judíos y los gentiles, es decir, todo el mundo. ¿Y qué vemos en esta humanidad, en esta sociedad, en este universo de personas? Allí podemos ver que hay fornicación, adulterio, injusticias, perversidades, hombres y seres humanos llenos de lujuria, pero también soberbios, altivos y un gran etcétera que lo podemos ver. Lo que quiero que notes es que el versículo 9 nos está diciendo que ya todos hemos sido acusados, y el veredicto es que todos estamos bajo pecado, dice Romanos 3:9. Entonces, podríamos hacernos la pregunta: ¿quiénes necesitan la justicia de Dios? Y viendo esta referencia y viendo este marco, la respuesta sería: todos, tú y yo, necesitamos la justicia de Dios, es decir, reconocer que somos pecadores, que traspasamos la ley de Dios, que eso nos impide tener una relación genuina con Dios, pero que Dios envió a Jesucristo para pagar por nuestra culpa. De esta manera, nosotros tomamos la justicia de Cristo a nuestras vidas, y el Señor Jesús allí en la cruz tomó nuestro pecado. Ese es ese intercambio, ese glorioso intercambio, para que Dios nos vea como justos. Necesitamos entonces todos esa justicia de Dios, y eso se hace por fe, cuando creemos que Cristo pagó el precio por nuestros pecados. A la siguiente pregunta es: ¿por qué necesitamos la justicia de Dios todos? La respuesta está ahí mismo en Romanos, el capítulo 3, un poquito más adelante, el versículo 23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿quiénes necesitan la justicia de Dios? Todos, incluyéndonos tú y yo. ¿Por qué? Pues porque todos hemos pecado, y se ve en este cuadro, en esta referencia, enmarcados por el versículo 1:17 y Romanos 3:9. Y cuando rechazamos esa justicia de Dios, ahí empieza esa espiral de nuestro comportamiento, de nuestra decadencia de valores como seres humanos, por rechazar esa justicia de Dios. Y se puede ver en nuestra sociedad, lo podemos ver en el comportamiento de cada uno de nosotros. Y es cuando nos podemos preguntar: ¿cómo saber que lo que hemos estado haciendo o lo que hemos estado permitiendo en nuestra vida, en nuestra sociedad, en nuestros valores, a través de la legislación de nuestras leyes, es correcto? ¿Cómo saber si lo que estamos aprobando ahora como sociedad y forma de actuar me están llevando por el camino correcto, por el rumbo correcto? No vayamos a estar decidiendo sobre aspectos importantes en base a una forma de pensar equivocada. Estaba leyendo que en una entrevista que le hicieron a Anne Graham, que es la hija del evangelista Billy Graham, en un programa, que le preguntaron cómo Dios pudo permitir que sucediera esto. Una pregunta específica hacia un suceso en la historia de Estados Unidos, pero pudiéramos preguntárnosla para cualquier otra cosa en nuestra sociedad. ¿Cómo Dios pudo permitir que sucediera un terremoto, un acto terrorista, pobreza, la muerte de gente inocente, violaciones, abusos y muchas otras cosas más? Entonces pudiéramos hacernos esta pregunta: ¿cómo Dios pudo permitir que sucediera esto a cualquiera de este tipo de cosas? Dice que Anne Graham dio una respuesta profunda que hizo reflexionar a muchos. Ella decía: al igual que nosotros, creo que Dios está sumamente triste por este suceso, pero
Durante muchos años hemos estado diciendo a Dios que salga de nuestras vidas, que salga de nuestras escuelas, que salga de nuestro gobierno, que se vaya de nuestras vidas. Y siendo Dios Él un caballero, se ha retirado lentamente. ¿Cómo podemos esperar su bendición y protección cuando le hemos exigido estar solos? ¿Qué hemos estado permitiendo por nuestra forma de pensar, por creernos sabios, por nuestros razonamientos, que nos ha llevado a tener ahora una sociedad actual como la tenemos? De nuevo, leamos Romanos capítulo 1, versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Está hablando de una sociedad que rechazó la justicia de Dios y que como resultado cambió la gloria de Dios para adorar a las criaturas, a imágenes. Dice que se envanecieron en sus razonamientos y eso los lleva a esta forma de pensar. Y qué interesante que dice Dios que en un momento dado Dios los entregó. Dios los entrega. Qué interesante. Vamos a revisar esta frase. Dios los entregó. Esta frase aparece 3 veces en este pasaje. Dios en este versículo 24 dice que entrega al ser humano, a la sociedad que rechaza la justicia. Dice que Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Y ahorita vamos a revisar esos términos. Luego en el versículo 26 habla de que Dios los entregó a pasiones vergonzosas, para terminar una vez más, una tercera vez, con esta frase en el versículo 28, cuando dice que Dios los entregó a una mente reprobada. Cuando habla de que Dios entrega a alguien, Dios abandona a una sociedad así que le rechaza. El término entregar, según la definición de un diccionario, tiene que ver con poner alguna cosa o persona en poder de alguien. En este contexto, en este pasaje, dice que Dios entrega a la inmundicia, es decir, a los razonamientos, a los pensamientos de sus propios corazones. Y hay que tomar en cuenta que estamos hablando de un corazón, de una forma de pensar que rechaza a Dios, que se aleja de Dios, y entonces empieza a tomar decisiones basadas en sus razonamientos y en su forma de pensar muy personal, muy natural del ser humano. Voy a pedirte que me acompañes a leer el Salmo 81:11. Mira qué pasaje tan descriptivo y tan interesante. Si ya lo tienes, dice el Salmo 81, versículo 11. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Versículo 12. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Qué descripción, qué descriptivo este pasaje de lo que sucede en nuestras vidas si rechazamos la voz de Dios. Cuando damos la espalda a su consejo, dice que nos deja. En otras palabras, nos deja a merced en nuestras manos, en manos de los deseos de nuestros corazones, de nuestros pensamientos, de nuestros razonamientos. La pregunta es, ¿qué habrá en un corazón? ¿Qué habrá en nuestros razonamientos naturales? Es decir, sin Dios en nuestras vidas. ¿Me acompañas, por favor, al Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos 21 y 22? Y le voy a dar lectura a este pasaje. Versículo 21 del capítulo 7 de Marcos dice: porque de dentro del corazón de los hombres, de su forma de pensar, de su espíritu, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, maledicencia, soberbia e insensatez. ¿Te das cuenta? Eso es lo que hay en el corazón del ser humano. Eso es lo natural. Es lo que dice Dios. Ahora, el siguiente término que vamos a ver dice que Dios nos entrega a la inmundicia. En un aspecto general, este término en la Biblia, la inmundicia, tiene que ver con algo impuro, con algo sucio, con algo que no está
limpio. Entonces, y Dios demandaba un pueblo limpio. En el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio 23:14, vamos a ver la razón por la cual Dios quería que ese pueblo fuera diferente, que fuera especial, que fuera limpio, porque de este pueblo de Israel, iban a salir la forma de pensar de Dios en cuanto a este universo. Dice Deuteronomio 23:14, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte, para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Por eso era importante que el pueblo se mantuviera ceremonialmente limpio, físicamente limpio y espiritual, lo más importante, espiritualmente limpio. Entonces, vamos a ver estas cosas que se relacionan con la inmundicia, todo lo que tiene que ver con fornicación, adulterio, cualquier tipo de injusticia, cualquier tipo de perversidad, la avaricia, la maldad, llenos de envidia. Todos esos términos los vamos a ver más adelante: homicidios, contiendas, engaños y, como dije al principio, un gran etcétera, entre ellos la lujuria, la soberbia, la altivez, la necedad sin afecto natural, cosas que estamos viendo en nuestra sociedad, porque de siempre el hombre y la sociedad ha rechazado a Dios. Es en este contexto, dice, que nos entrega a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Cuando hablamos de concupiscencias, estamos hablando de un deseo desordenado. Generalmente tiene que ver con algo impuro, tiene que ver con algo que Dios prohíbe. Esa es la concupiscencia. Y dice que Dios nos entregó a esos impulsos naturales de nuestros corazones. Para describir este término, en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 11. Dice: amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Aquí está definiendo las concupiscencias. Son esos deseos carnales que siempre están batallando contra el alma. El alma que quiere, que está en el que está escrito en su corazón los mandamientos de Dios para obedecerlos. Pero la carne, el físico, nuestra naturaleza antigua siempre quiere hacer ese tipo de cosas contrarias a lo que Dios quiere que hagamos. Romanos 6:12. ¿Qué consejo nos da Romanos 6:12? Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias. Es decir, no des rienda suelta, que no reine el pecado en tu vida, en tu forma de pensar, porque si no, dice, de modo que le vas a obedecer en sus concupiscencias, es decir, en sus deseos carnales, en sus deseos naturales. Mira lo que Dios nos ha dejado para luchar. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Acércate a Dios para que, en lugar de ser guiado por tus propios razonamientos, por tu forma de pensar, por lo que está en tu corazón, que ya vimos que no es nada bueno, por el contrario, permitas a Dios, a través de su Espíritu, cambiar tu forma de pensar y así, de esta manera, cambiar tu forma de actuar. ¿Cómo aceptar la justicia de Dios para que después Dios no nos entregue a esos deseos de nuestros corazones, a ese razonamiento que como consecuencia nos va a llevar a una sociedad como la que tenemos ahora? Dijimos en estudios anteriores que es por fe. Cree que Cristo tomó tu lugar en la cruz como el sacrificio por tu pecado. Para finalizar, quiero terminar leyendo esta respuesta que dio esta mujer, Anne Graham, a la pregunta de por qué suceden estas cosas. Y podríamos decir, ¿por qué la sociedad ahora está de esta manera? ¿Por qué aprobamos cosas que después traen ciertas consecuencias a nuestras vidas
generalmente malas. En una de las respuestas dice, hablando de la juventud, hablando del sexo en los jóvenes antes del matrimonio, dice, los muchachos son muchachos, de todos modos lo van a hacer, démosle todos los preservativos que necesiten para divertirse, sin el consentimiento de los padres. Y dijimos que estaba bien. Luego alguien dijo que se impriman revistas con fotografías de desnudez y decir que es apreciación sana y realista de la belleza femenina. Luego alguien llegó más allá y publicó fotografías de niños desnudos, colocándolos también en la internet, y dijimos que estaba bien, en aras de la libertad de expresión y las ideas. Luego la industria de la diversión dijo, hagamos programas de televisión y películas que promuevan lo profano, la violencia, el sexo ilícito, las rebeldías. Grabemos música que estimule a las violaciones, ataques, drogas, suicidios, ritos satánicos, y dijimos que estaba bien. Dijimos que no es más que entretenimiento, que no hay efectos negativos. De todos modos, nadie lo toma en serio. Así que adelante con las novedades perversas. Y dijimos que estaba bien. Y así que, para concluir, esta persona, ahora nos preguntamos, ¿por qué nuestros niños no tienen conciencia? ¿Por qué no distinguen entre el bien y el mal? ¿Por qué no les preocupa matar a desconocidos, a compañeros de la escuela, a su familia y a sí mismos? Probablemente, si lo pensamos bien, lo analizamos tranquilos, nos daremos la respuesta. Tiene que ver con una ley. Lo que sembramos es lo que recogemos. Y muy probablemente esto tiene que ver con una sociedad como la que tenemos ahora. Hemos sembrado rechazar a Dios, lo hemos alejado de nuestras vidas, y lo que tenemos ahora es simplemente lo que estamos cosechando por ese tipo de decisiones. Yo te pediría que empieces a revisar tu forma de pensar, tu forma de actuar. ¿Cuál es tu parámetro para tomar las decisiones, para aprobar las cosas que son buenas o que son malas? No vaya a ser que Dios ya nos haya dejado en nuestro libre albedrío para tomar decisiones de nuestro corazón que no sean las correctas. Por eso te pediría, empieza por cultivar una relación con Dios que te permita luchar contra esos deseos pecaminosos, contra esos deseos de tu corazón, un corazón que ha rechazado la justicia de Dios. Bien, nos vemos la próxima semana, esperando que reflexiones y medites sobre lo que hemos considerado aquí en esos versículos 24 y 25 de este libro de Romanos. Nos vemos, que Dios te bendiga, hasta la próxima semana.